El propósito de Dios hecho en Cristo. Desde antes de la creación, Dios tenía un propósito eterno: compartir su vida, su amor y su gloria con la humanidad. Ese propósito no era simplemente mejorar al hombre, sino traerlo a una unión viva con Él. A través de Jesucristo, ese plan fue revelado y cumplido. En Cristo, Dios nos mostró su corazón, nos reconcilió consigo mismo y nos hizo participantes de su gracia. Por eso, Cristo no fue una respuesta improvisada al problema del pecado, Él es el centro mismo del propósito divino. Como declara la Escritura, Dios se propuso reunir todas las cosas en Cristo, Efesios 1:10. Todo lo que Dios hace encuentra su significado y cumplimiento en su Hijo. Hoy, al considerar el propósito de Dios hecho en Cristo, descubrimos que hemos sido llamados no solo a creer en Él, sino también a participar de la vida que Dios nos ha concedido en su amado Hijo. Deseo que esta verdad se internalice en tu corazón. Cuando hablamos del plan de Dios para nuestras vidas, muchas veces pensamos primero en nuestros sueños, metas, ministerios o proyectos personales. Sin embargo, las Escrituras presentan una verdad mucho más profunda: el propósito principal de Dios no comienza en nosotros, sino en Cristo. Antes de pensar en lo que queremos hacer para Dios, debemos entender lo que Dios ha determinado hacer en Cristo. Desde la eternidad, Dios estableció que su Hijo fuera el centro de todas las cosas. Cristo no es simplemente una parte del plan divino, Él es el plan. Todo lo que Dios hace en la creación, en la redención y en la vida de los creyentes tiene como objetivo exaltar a su Hijo. Por eso, el verdadero éxito espiritual no consiste en alcanzar nuestros propios objetivos, sino en que Cristo sea formado en nosotros y manifestado a través de nosotros. Muchas personas pasan años tratando de descubrir cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, como si se tratara de encontrar una profesión específica, un lugar geográfico o una tarea particular. Aunque Dios ciertamente guía en esos aspectos, la voluntad más importante ya ha sido revelada: que seamos conformados a la imagen de Cristo. Dios está trabajando constantemente para que pensemos como Cristo, amemos como Cristo, sirvamos como Cristo y reflejemos el carácter de Cristo. La obra de Dios en nuestra vida no tiene como propósito principal hacernos más exitosos, más reconocidos o más cómodos. Su propósito es hacernos más semejantes a su Hijo. Por eso, aun las pruebas, dificultades y procesos dolorosos son utilizados por Dios para moldear nuestro carácter. Lo que a veces interpretamos como obstáculos, Dios lo utiliza como herramientas para cumplir su propósito eterno en nosotros. El creyente encuentra descanso cuando comprende que el centro del plan divino no es su desempeño, sino Cristo. Nuestra seguridad no descansa en nuestra capacidad para cumplir la voluntad de Dios, sino en la perfecta obediencia de Jesucristo. Él cumplió todo lo que el Padre le encomendó. Por medio de su muerte y resurrección abrió el camino para que nosotros participemos de los beneficios de ese propósito eterno. El Espíritu Santo también trabaja con este mismo objetivo. Su ministerio no consiste en llamar la atención sobre sí mismo, sino en glorificar a Cristo. Él ilumina nuestro entendimiento para que conozcamos más profundamente al Señor, transforma nuestro corazón para que reflejemos su carácter y nos capacita para vivir de una manera que honre a Cristo. Así, toda la obra de Dios en nosotros tiene una dirección definida: llevarnos a una mayor comunión con su Hijo. Cuando entendemos esta verdad, nuestra perspectiva cambia. Dejamos de preguntarnos únicamente qué queremos hacer con nuestra vida y comenzamos a preguntarnos cómo puede Cristo ser manifestado a través de ella. Entonces nuestras decisiones, relaciones, ministerios y proyectos adquieren un significado más profundo, porque dejan de girar alrededor de nosotros y comienzan a girar alrededor de Él. El propósito final de Dios no es simplemente llevarnos al cielo, sino conformar una familia de hijos que reflejen la gloria de Jesucristo. Desde la conversión hasta la eternidad, todo apunta hacia ese objetivo. El Padre planeó este propósito, el Hijo lo hizo posible mediante su obra redentora y el Espíritu Santo lo aplica diariamente en cada creyente. Por eso, el mayor descubrimiento que puede hacer una persona no es encontrar su propio propósito, sino descubrir que el propósito de Dios se encuentra en Cristo.
Y en la medida en que permanecemos en Él, caminamos dentro del plan eterno que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Allí encontramos identidad, dirección, paz y plenitud, porque todo lo que Dios quiso realizar para la humanidad tiene su cumplimiento perfecto en Cristo Jesús. El eterno presente ocurre en Cristo. Una de las verdades más profundas de las Escrituras es que el propósito de Dios no consiste simplemente en mejorar al hombre caído, sino en producir una nueva creación. Desde el principio, Dios sabía que el problema de la humanidad no podía resolverse mediante reformas externas, leyes o esfuerzos humanos. La solución divina era mucho más radical, crear una nueva humanidad en Cristo. Por esta razón, cuando Cristo vino al mundo, no vino solamente a perdonar pecados, sino a inaugurar una nueva creación. En él comenzó una realidad completamente nueva. Lo viejo estaba marcado por el pecado, la muerte y la separación de Dios. Lo nuevo está caracterizado por la vida, la justicia y la unión con Dios. Por eso las Escrituras declaran que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No se trata únicamente de un cambio de conducta, sino de una nueva condición espiritual. Cuando entendemos esta verdad, comenzamos a comprender lo que puede llamarse el eterno presente de Dios. El Señor no está limitado por el tiempo como nosotros. Él ve el principio y el fin simultáneamente. Lo que determinó en Cristo antes de la fundación del mundo, ya lo contempla como una realidad consumada. Por eso el creyente puede vivir hoy participando de algo que pertenece a la eternidad. En Cristo, el futuro propósito de Dios ya comenzó a manifestarse en el presente. La nueva creación no es simplemente una promesa para después de la muerte. Es una realidad que comenzó con la resurrección de Cristo y que opera ahora mismo en todos los que están unidos a Él. El creyente vive en el tiempo, pero participa de una vida que proviene de la eternidad. Posee una vida que no tiene origen en Adán, sino en Cristo, el último Adán y cabeza de una nueva humanidad. Por eso Dios no está trabajando para perfeccionar la vieja creación adámica. La cruz declaró el fin de esa vieja condición. En Cristo crucificado, Dios juzgó todo lo que pertenecía al viejo hombre. En Cristo resucitado, Dios presentó una nueva creación donde todo tiene su origen en Él. El propósito divino no es restaurar a Adán, sino revelar a Cristo. Cuando esta verdad ilumina nuestro entendimiento, dejamos de vivir obsesionados con nuestro pasado o preocupados, comenzamos a descansar en la obra terminada de Cristo. Lo que Dios ha determinado para nosotros encuentra su fundamento en una realidad eterna ya establecida en su Hijo. La vida cristiana deja de ser una lucha por llegar a ser algo y se convierte en el descubrimiento progresivo de lo que ya somos en Cristo. Así, el eterno presente de Dios se manifiesta en la vida del creyente. La nueva creación no es simplemente una esperanza futura, sino una realidad presente. Cristo es el lugar donde la eternidad toca el tiempo, donde el propósito eterno de Dios se hace visible y donde el hombre encuentra finalmente su verdadera identidad. Todo lo que Dios quiso hacer desde antes de los siglos converge en una sola persona, Jesucristo, el principio de la nueva creación de Dios. Efesios 1:3 abre una ventana extraordinaria al propósito eterno de Dios. El apóstol Pablo no comienza hablando de lo que el creyente debe hacer, sino de lo que Dios ya ha hecho en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Este versículo no describe una meta futura, sino una posición presente. La mayoría de los creyentes viven concentrados en su condición terrenal, observando sus debilidades, luchas y limitaciones. Sin embargo, Pablo dirige nuestra mirada hacia una realidad superior. Dios nos ve en Cristo. Nuestra posición delante de Él no está determinada por nuestros logros personales, sino por nuestra unión con su Hijo. Todo lo que Cristo es delante del Padre constituye el fundamento de nuestra aceptación. La expresión en los lugares celestiales muestra que nuestra vida espiritual tiene su origen y su ciudadanía en una esfera superior. Aunque caminamos sobre la tierra, nuestra verdadera posición está ligada a Cristo resucitado y exaltado.
Dios nos contempla unidos a Él, participando de los beneficios de su victoria, de su justicia y de su relación con el Padre. Este versículo también revela una verdad asombrosa acerca del eterno presente de Dios. Pablo no dice que seremos bendecidos, sino que ya hemos sido bendecidos. Desde la perspectiva divina, la obra de Cristo es tan perfecta y completa que Dios habla de ella como una realidad consumada. Lo que fue planeado en la eternidad comenzó a manifestarse en el tiempo mediante la obra redentora de Cristo. Por eso Efesios no comienza con nuestra experiencia, sino con nuestra posición. Nuestra posición en Cristo permanece inalterable porque depende de Él y no de nosotros. Dios no nos acepta por lo que somos en Adán, sino por lo que somos en Cristo. La nueva creación encuentra aquí uno de sus fundamentos más gloriosos. Dios ya no trata con nosotros sobre la base de la vieja humanidad caída. En Cristo ha comenzado una nueva humanidad. El creyente ha sido trasladado espiritualmente a una nueva esfera de vida donde Cristo es la cabeza y el centro de todas las cosas. Por eso la vida cristiana consiste en aprender a vivir desde la posición que Dios ya nos ha dado. Efesios 1:3 nos invita a abandonar una mentalidad centrada en la tierra para contemplar la realidad celestial que Dios ha establecido en su Hijo. Antes de hablar de servicio, crecimiento o responsabilidad, Pablo nos muestra dónde estamos. Estamos en Cristo. Esa es nuestra posición. Desde esa posición fluye todo lo demás. La conducta cristiana no busca alcanzar una posición delante de Dios, nace de una posición que ya nos fue concedida por gracia en Cristo Jesús. No estamos esperando bendiciones, ya las recibimos todas. Efesios 1:3 transforma completamente nuestra manera de entender la vida cristiana. Pablo no dice que Dios nos bendecirá algún día con toda bendición espiritual, sino que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El verbo está en pasado. Desde la perspectiva de Dios, la bendición ya fue otorgada en la persona de su Hijo. Esto significa que el creyente no vive tratando de obtener lo que Dios aún no le ha dado. Vive descubriendo, comprendiendo y disfrutando lo que ya recibió en Cristo. Muchas veces la oración cristiana se enfoca exclusivamente en pedir bendiciones, cuando el Nuevo Testamento nos invita también a conocer la riqueza de las bendiciones que ya son nuestras por la gracia de Dios. La clave de Efesios 1:3 se encuentra en las palabras en Cristo. Dios no distribuyó sus bendiciones de manera independiente, las depositó todas en su Hijo. Por eso, quien tiene a Cristo posee todo lo que Dios preparó para la nueva creación. En Él tenemos redención, reconciliación, adopción, aceptación, vida eterna, el Espíritu Santo, acceso al Padre y una herencia eterna. Nada de esto está pendiente de ser concedido. Esto no significa que ya hemos experimentado plenamente todo lo que recibimos. Existe una diferencia entre posesión y experiencia. Un heredero puede ser dueño de una gran herencia sin conocer aún toda su riqueza. De igual manera, el creyente posee en Cristo una plenitud que va descubriendo progresivamente a medida que crece en el conocimiento del Señor. Por eso Pablo no ora para que los creyentes de Efeso sean bendecidos, sino para que les sean abiertos los ojos del entendimiento. El problema no era la falta de bendiciones, sino la falta de comprensión de lo que ya poseían en Cristo. La oración apostólica se enfoca en revelación más que en adquisición. Cuando comprendemos esta verdad, dejamos de vivir desde una mentalidad de escasez espiritual. Ya no nos acercamos a Dios como personas que intentan convencerlo para que las bendiga. Nos acercamos como hijos que reconocen la abundancia de la gracia que ya les fue concedida en Cristo. La fe no trata de producir bendiciones, la fe descansa en las bendiciones que Dios ya otorgó por medio de su Hijo. La vida cristiana, entonces, no consiste en perseguir bendiciones, sino en conocer a Cristo, porque en Él se encuentran todas. Cuanto más conocemos a Cristo, más comprendemos la riqueza de nuestra herencia espiritual. El propósito de Dios no es que pasemos la vida buscando lo que nos falta, sino descubriendo la inmensurable riqueza que ya nos pertenece en Cristo Jesús. Allí está la verdadera libertad, el verdadero descanso y la verdadera seguridad del creyente.
todas las bendiciones están en una cual nosotros habitamos. La grandeza del Evangelio no consiste simplemente en que Dios nos haya dado bendiciones, sino en que nos ha unido a la persona en quien se encuentran todas ellas. Las bendiciones espirituales no existen separadas de Cristo. Dios no nos entregó un conjunto de beneficios independientes, nos dio a su Hijo. Y al darnos a Cristo, nos dio todo lo que está contenido en Él. Efesios 1:3 declara que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Esto significa que las bendiciones no son el centro, Cristo es el centro. La vida eterna está en Él. La justicia está en Él. La santificación está en Él. La redención está en Él. La sabiduría está en Él. Todo lo que Dios preparó para el hombre se encuentra reunido en una sola persona, Jesucristo. Por esta razón, la vida cristiana no consiste en buscar cosas de Cristo, sino en conocer más profundamente a Cristo mismo. Cuando una persona posee a Cristo, posee la fuente de toda bendición. Así como las ramas reciben la vida al permanecer unidas a la vid, el creyente participa de todas las riquezas espirituales al permanecer unido al Señor. La revelación del Nuevo Testamento va aún más lejos. No solamente estamos en Cristo, sino que Cristo está en nosotros. Existe una unión espiritual tan profunda que las Escrituras hablan de Cristo como nuestra vida. El creyente no vive simplemente para Cristo, vive por Cristo y en Cristo. La nueva creación encuentra su existencia dentro de esa unión vital con el Hijo de Dios. Por eso, cuando buscamos algo fuera de Cristo para sentirnos completos, estamos ignorando la suficiencia de aquel que habita en nosotros. Dios no diseñó la vida cristiana para que dependiera de recursos externos, sino de una persona viva y presente. Todo lo que necesitamos para cumplir el propósito divino se encuentra en Cristo, y nosotros hemos sido introducidos en esa realidad por la gracia de Dios. La verdadera madurez espiritual ocurre cuando dejamos de concentrarnos en las bendiciones y comenzamos a concentrarnos en la persona. Las bendiciones son maravillosas, pero son el resultado de una relación. Cristo es el tesoro, las bendiciones son la riqueza contenida en ese tesoro. Cuanto más conocemos a Cristo, más descubrimos las inescrutables riquezas que Dios depositó en Él. Por eso el propósito eterno de Dios nunca fue simplemente llevarnos a recibir cosas de Cristo, sino llevarnos a vivir en Cristo y permitir que Cristo viva y se exprese a través de nosotros. Todas las bendiciones están en una persona, y por la gracia de Dios hemos sido hechos participantes de su vida. En Él habitamos, nos movemos y encontramos la plenitud para la cual fuimos creados. Allí se cumple el propósito eterno de Dios, Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Fuimos aceptados en su amado. Efesios 1:6 nos introduce en una de las verdades más profundas del Evangelio, nos hizo aceptos en el amado. Aquí no se describe un proceso de aceptación progresiva, sino una realidad ya establecida en Cristo. No dice que seremos aceptados si mejoramos lo suficiente, ni que Dios nos tolerará con el tiempo, sino que ya fuimos aceptados en su Hijo amado. La base de esta aceptación no está en el creyente, sino en Cristo. Dios no nos mira como individuos aislados tratando de alcanzar su aprobación, sino como personas unidas a aquel que ya es perfecto, obediente y plenamente amado por el Padre. La aceptación del Hijo se convierte en la aceptación del que está en Él. Es una unión espiritual que redefine completamente nuestra identidad. Esto significa que la relación con Dios ya no descansa en el desempeño humano, sino en la obra completa de Cristo. En Adán, el hombre vive bajo culpa, temor y separación. En Cristo, el hombre vive bajo gracia, paz y reconciliación. El cambio no es superficial, es una nueva posición delante de Dios, una nueva realidad legal y espiritual. Ser aceptados en el amado también revela el corazón del Padre. El mismo amor con que el Padre ama al Hijo es el contexto en el cual somos introducidos por la gracia. No somos aceptados porque somos dignos, sino porque estamos en el digno. El deleite del Padre en Cristo se extiende, por unión, hacia aquellos que están en Él. Esta verdad derriba la inseguridad espiritual.
Muchos creyentes viven con la sensación de que deben ganarse el amor de Dios una y otra vez, como si la aceptación divina dependiera de su comportamiento diario. Pero Efesios 1:6 declara lo contrario: la aceptación ya fue otorgada en Cristo. Nuestra posición no fluctúa con nuestras emociones o fallos, permanece firme en la perfección del Hijo. La vida cristiana, entonces, no comienza con el esfuerzo por ser aceptados, sino con el descanso en una aceptación ya consumada. Desde esa seguridad nace la obediencia, no como un intento de ganar favor, sino como respuesta al favor ya recibido. No servimos para ser aceptados, servimos porque ya fuimos aceptados en Cristo. Cuando esta verdad se arraiga en el corazón, cambia la manera en que oramos, adoramos y vivimos. Nos acercamos a Dios con confianza, no por mérito propio, sino por la obra del amado. Y entendemos que el propósito eterno de Dios es conformarnos a la imagen de aquel en quien ya hemos sido recibidos con amor perfecto. En Él, nuestra identidad queda establecida, aceptados para siempre en Cristo Jesús. Dios siempre ha sido un Dios de gracia. La revelación de Dios a lo largo de las Escrituras muestra un hilo constante: Dios no cambia en su carácter. Desde el principio, Él se ha manifestado como un Dios de gracia. Incluso en los momentos más antiguos de la historia bíblica, cuando el hombre cae, Dios no actúa solamente desde el juicio, sino desde una iniciativa de restauración, promesa y misericordia. La gracia no es un concepto añadido más tarde, es parte de la esencia misma de quien es Dios. En Cristo, esta gracia alcanza su expresión plena y visible. Lo que estaba presente de manera progresiva en la historia de la redención se revela completamente en la persona de Jesús. Él es la encarnación de la gracia divina. En Él, Dios no solo muestra gracia, sino que la hace habitable entre los hombres. La gracia ya no es solo una acción divina externa, ahora tiene rostro, voz y vida en el Hijo de Dios. Cuando hablamos de que la gracia habita en nosotros, estamos entrando en el misterio de la unión con Cristo. No se trata simplemente de recibir cosas de Dios, sino de participar de la vida del Hijo. Si Cristo habita en el creyente, entonces la gracia no es solamente algo que nos visita en momentos específicos, sino una realidad que reside en nosotros por la presencia de Cristo mismo. Esto transforma profundamente la manera en que entendemos la vida cristiana. Ya no vivimos tratando de atraer la gracia como si estuviera distante o condicionada por nuestro rendimiento. Más bien, vivimos desde una realidad donde la gracia ya ha sido establecida en la persona de Cristo dentro de nosotros. La fuente ya está presente, no estamos buscando una fuente externa, sino aprendiendo a vivir desde lo que ya habita en nuestro interior por el Espíritu. La gracia no solo perdona, también forma, sostiene y transforma. Es el poder activo de Dios en la nueva creación. Por eso, cuando Cristo habita en el creyente, la gracia no solo se convierte en una verdad doctrinal, sino en una experiencia continua de dependencia y vida espiritual. No es esfuerzo humano intentando alcanzar a Dios, sino Dios obrando su vida en el hombre. Así entendemos que Dios siempre ha sido gracia, y en Cristo esa gracia se ha hecho cercana, íntima y permanente. No vivimos bajo un sistema de merecimiento, sino dentro de una relación donde la gracia ha tomado residencia en nosotros por medio de su Hijo. En esa realidad descansamos: la gracia no solo vino a nosotros, sino que en Cristo ahora habita en nosotros. Es importante ser renovados en el entendimiento. La vida cristiana no solo se trata de nuevos hábitos o cambios externos, sino de una transformación profunda en la manera de pensar. Por eso la Escritura insiste en la renovación del entendimiento. El punto de partida de toda madurez espiritual no es simplemente hacer cosas diferentes, sino ver la realidad de Dios desde una nueva perspectiva. El creyente puede tener una nueva posición en Cristo, pero aún mantener una mentalidad antigua. Y es ahí donde surge la tensión en la vida espiritual. Una persona puede ser parte de la nueva creación y, al mismo tiempo, seguir interpretando su vida como si aún estuviera en la vieja. Por eso Dios no solo salva el alma, sino que también renueva la mente.
Ser renovados en el entendimiento significa aprender a pensar conforme a lo que Dios ya ha hecho en Cristo, no conforme a lo que sentimos o percibimos naturalmente. La mente humana, sin renovación, tiende a centrarse en el esfuerzo, el mérito, la culpa o la escasez. Pero el entendimiento renovado aprende a descansar en la gracia, en la obra terminada de Cristo y en la realidad de la nueva creación. Este proceso no ocurre de manera automática. Es una obra continua del Espíritu Santo a través de la palabra. Dios no solo nos revela verdades para informarnos, sino para transformarnos. A medida que la mente es iluminada, el creyente comienza a ver su vida desde la perspectiva de Dios, aceptado en Cristo, bendecido en Cristo, unido a Cristo, completo en Cristo. La renovación del entendimiento también afecta la manera en que enfrentamos las circunstancias. Lo que antes se interpretaba como derrota, ahora se entiende dentro del propósito de Dios. Lo que antes producía ansiedad, ahora se recibe con confianza. No porque las circunstancias cambien inmediatamente, sino porque la mente ha sido alineada con una realidad superior. Sin esta renovación, el creyente puede vivir dividido, con una posición celestial, pero una mentalidad terrenal. Con una herencia espiritual, pero una conciencia de pobreza espiritual. Por eso el llamado de Dios es a un cambio profundo en la forma de pensar, para que la experiencia del creyente corresponda progresivamente con la realidad que ya posee en Cristo. Ser renovados en el entendimiento es aprender a vernos como Dios nos ve, a pensar como Cristo piensa y a interpretar la vida desde la perspectiva del Espíritu. Es pasar de una mente centrada en uno mismo a una mente centrada en Cristo. Allí comienza la verdadera libertad interior. En ese proceso, el creyente descubre que no está tratando de alcanzar una realidad espiritual lejana, sino de alinearse con una realidad que ya fue establecida en Cristo. La renovación del entendimiento no crea la verdad, simplemente abre los ojos para reconocerla. Y en esa luz, la vida cristiana se vuelve descanso, claridad y transformación continua en aquel que es nuestra vida. Juan 14:20, una realidad conocida, pero muchas veces no vivida. En Juan 14:20, Jesús dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Esta declaración no es solo información doctrinal, sino una revelación de unión espiritual. Cristo está anunciando una realidad profunda, la vida del creyente está inseparablemente unida a Él. Sin embargo, existe una tensión en la experiencia cristiana. Muchos creyentes conocen este versículo, lo pueden explicar, incluso lo pueden enseñar, pero viven como si fuera una verdad futura o distante. Es decir, hay una diferencia entre conocer la verdad y caminar en la conciencia de esa verdad. El problema no está en la realidad de la unión con Cristo, sino en la percepción de esa realidad. Jesús no dijo que esta unión ocurriría eventualmente, sino que ya es una realidad en Él. Vosotros en mí, y yo en vosotros describe una posición presente, no una aspiración futura. Pero la mente no renovada tiende a vivir como si aún estuviera separada, incompleta o en proceso de ser aceptada. Esto explica por qué muchos creyentes viven con inseguridad espiritual, esfuerzo constante o sensación de distancia con Dios, aún teniendo acceso a una unión tan íntima con Cristo. Es posible tener una verdad revelada en la Escritura y, al mismo tiempo, no caminar en la conciencia viva de esa verdad. La vida cristiana, entonces, no consiste en que Cristo esté más cerca de nosotros en ciertos momentos y más lejos en otros. La realidad de Juan 14:20 es constante. Cristo no habita intermitentemente en el creyente, Él permanece. Lo que cambia no es la unión, sino la percepción de esa unión en nuestra mente y corazón. Por eso el llamado del Evangelio no es a producir esta unión, sino a vivir desde ella. No se trata de intentar alcanzar a Dios, sino de despertar a lo que ya es verdad en Cristo. Cuando el creyente comienza a vivir consciente de esta realidad, su relación con Dios deja de basarse en sentimiento y comienza a descansar en hecho espiritual. Actuar como si esta realidad no estuviera ocurriendo es vivir desconectados de lo que Dios ya estableció en Cristo. Es como tener una herencia garantizada, pero vivir como si no se tuviera nada.
La renovación del entendimiento nos lleva a alinear nuestra experiencia con la verdad revelada. Así, Juan 14:20 no es solo un texto para entender, sino una realidad para habitar conscientemente. Cristo en el Padre, nosotros en Cristo, y Cristo en nosotros. Esta es la vida del creyente. Y cuando esta verdad deja de ser solo conocida y comienza a ser vivida, la fe se convierte en descanso, estabilidad y comunión continua con el Señor. Vivimos en el cumplimiento de todas las bendiciones. Uno de los mayores desafíos para el creyente es aprender a vivir desde lo que Dios ya ha hecho y no solamente desde lo que espera que Dios haga. Muchas veces nuestra manera de pensar está orientada hacia el futuro, esperamos una bendición, una aceptación, una cercanía con Dios o una experiencia espiritual que sentimos que aún no poseemos. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos dirige constantemente hacia una realidad diferente. En Cristo, Dios ya ha realizado una obra completa. Por eso Pablo declara en Efesios 1:3 que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No dice que algunas bendiciones están disponibles ahora y otras vendrán más adelante. Tampoco dice que debemos esperar a que Dios decida bendecirnos. Afirma que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. El problema muchas veces no es la ausencia de bendiciones, sino la ausencia de entendimiento. Vivimos como personas que están esperando recibir algo que ya les fue entregado. Como un